¿Qué tal? Es un gusto tenerlos aquí nuevamente en esta asignatura de Introducción a los Sistemas Informáticos, correspondiente a la licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy vamos a concluir algunos elementos que empezamos a ver desde sesiones pasadas, para que comprendan ustedes cómo es todo el proceso completo de los sistemas informáticos. En las sesiones iniciales vimos todas las características que engloban a los sistemas informáticos, cómo podemos diferenciar cada uno de ellos y qué esperamos en el caso de su aplicación. Posteriormente vimos algunos ejemplos de algunas empresas que hacen este tipo de sistemas informáticos, que los utilizan y sobre todo cómo es que estos sistemas informáticos han beneficiado su operación. El día de hoy vamos a tratar de esquematizar cómo es que una empresa puede poner en marcha un sistema informático para sus propios requerimientos. Es muy probable que las empresas, en principio, utilicen sistemas de información que ya existen en el mercado o que son proporcionados por algunos fabricantes a pedido del cliente. Sin embargo, puede ser que la empresa esté creciendo a tal nivel que ya tenga unos requerimientos muy específicos y que tenga un área de desarrollo de software que permita precisamente la implantación de un sistema con características especiales para la empresa. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se deben a seguir en este proceso? En la sesión anterior les mostré todo un sistema que se desarrolló en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica acerca de un control de biblioteca y les mostré algunas de las etapas que llevaba este sistema. El día de hoy vamos a concluir con un análisis de todas las etapas que debería llevar un sistema, aunque no necesariamente tengan que ser unas etapas que debamos seguir paso a paso exactamente a rajatabla. Puede ser que algunas empresas obvien algunas, o puede ser que algunas empresas decidan cambiar su orden. Eso no tiene mucha importancia. Por ahora vamos a ver cuáles son las tareas asociadas con el análisis y el diseño de un sistema de información. Para analizar y diseñar un sistema de información debemos ver cómo está conformado. Esta conformación del análisis y el diseño está formado por una serie de actividades. Cada una de ellas pues, nos va a dar pautas especiales. Las etapas principales son, en el caso de un sistema que vamos a iniciar en una empresa, son primero una etapa preliminar, después una etapa donde determinamos los requerimientos y la etapa del diseño lógico y físico. Vamos a observar la primera etapa, que es la etapa preparatoria o la etapa preliminar. En esta etapa se determinan las necesidades del proyecto y el impacto que tendrá una vez desarrollado mediante una correcta planificación. ¿Qué quiere decir esto? Debemos ser muy conscientes de cuál es la necesidad de implantar un sistema nuevo de información y qué esperamos de este sistema de información. Probablemente, como ya les mencioné al principio, algunos de los proveedores que proporcionan hardware y software tienen soluciones que se apegan mucho a nuestras necesidades. Tal es el caso de los sistemas de contabilidad como el COI, que desarrolla Aspel, o los sistemas de control de nómina, llamado NOI, o el sistema de administración empresarial, llamado SAE. Quizá las actividades de la empresa se aboquen a una parte específica que estos programas solucionan, y tal vez si nosotros somos muy acuciosos podemos ir viendo cada una de las etapas del programa, como ha sido en otras asignaturas, y ver qué tanto se ajustan a nuestra empresa. Sin embargo, puede ser que no sea esa precisamente la operación que yo desee hacer. Puede ser que yo tenga otras necesidades y entonces estoy definiendo que voy a hacer un sistema específico. Entonces, para ello debemos partir de una correcta planificación. El objetivo de la planificación es proporcionar un marco de trabajo. Esto es, vamos a dar referencias a la gente que va a trabajar en el proyecto para que podamos cumplir con algunos requisitos específicos. Este marco de trabajo me permite hacer estimaciones razonables, tanto de recursos físicos, monetarios, y obviamente otro recurso que es muy importante por su costo, que es el tiempo.
Estas estimaciones se hacen dentro de un marco de tiempo limitado. Siempre vamos a estar trabajando con elementos que tengan que ver una temporalidad, que tengan un inicio y un término marcado. Al comienzo de un proyecto puede ser que yo marque una directriz y posteriormente, conforme el proyecto avance, se sugiere que se actualicen estos procesos. ¿Por qué? Porque puede ser que yo planifique el proyecto para un par de meses y llegando el primer mes me doy cuenta que una serie de pasos son más importantes o llevan más trabajo del que yo había planificado, y es importante en este momento sentarnos a redefinir los tiempos. Si no, si lo dejamos con los 2 meses que habíamos dicho al principio, pues es probable que no lleguemos a la conclusión deseada. Otro aspecto importante es la estimación de los recursos requeridos, las herramientas, hardware, software y el equipo humano. Se sugiere considerar 4 características para dichos recursos. Y vamos aquí en esta parte a describir cada uno de ellos. Como ustedes ven en la diapositiva, pues uno de los insumos con que voy a trabajar se llama hardware, otro de los insumos se llama software, y ambos deben trabajar con la parte más delicada. Algunos lo conocen como el humanware, o es el equipo de trabajo humano, la persona o las personas que se encargan de enlazar el hardware y el software para que haya un diseño exitoso. Entonces, en este caso, para estos recursos, hay que considerar 4 características principales. Primero, la descripción. Segundo, la disponibilidad. Tercero, la fecha en la que se requiere o el intervalo de tiempo que necesitamos usarlo. Y pues propiamente el periodo. Entonces, cada uno de estos elementos que podemos estar requiriendo para diseñar un sistema propio para la empresa van a incidir entre sí y por eso tenemos que describirlos. ¿Cuál es la descripción? Pues es prácticamente definir qué elemento es y hasta qué grado lo voy a utilizar. La disponibilidad puede ser que ese evento o ese elemento esté disponible ya, puede ser que yo tenga una serie de computadoras que yo puedo utilizar, puede ser que haya yo comprado algunos paquetes de software y haya personas capacitadas que puedo estar utilizando, o bien apenas estoy haciendo la requisición en mi proyecto y todavía no está disponible. En cuanto a la fecha en que se requiere, necesitamos dentro de nuestro marco temporal determinar en qué momento vamos a usar cada recurso o, como es muy común, en qué momento usamos todos los recursos mezclados, interactuando. Y pues durante qué periodo lo vamos a tener utilizado, cuánto tiempo va a utilizarse el recurso. Es importante considerar el grado de experiencia en el área del personal que interviene en la realización del proyecto. ¿Por qué? Porque puede ser que yo como empresa esté dedicada a una cierta actividad específica que me demande alguna especialidad en mi persona que maneja el hardware y el software. ¿Se acuerdan que en sesiones anteriores habíamos hablado de un pequeño departamentito que iba creciendo después, que era un departamento de sistemas, donde inicialmente se contrataba a una persona con poco conocimiento de sistemas y posteriormente se iba requiriendo gente con más especialización? Bueno, pues este departamento puede ser que se dedique a labores muy específicas de toda la empresa y ya esté empapado en las labores específicas que requieren alguna modificación. Entonces, a esto se refiere el grado de experiencia en el área de la empresa particular. Quiere decir que mucho de este personal que está dedicado a sistemas y que nos resuelve muchos de los problemas tradicionales de la empresa,
lo vamos a utilizar en la parte del humanware. Y esa utilización en la parte del humanware, obviamente, para algunas empresas con recursos limitados, pues tiene que multiplexarse o tiene que usarse un tiempo aquí y un tiempo en las labores cotidianas, que nunca dejan de fluir en la empresa. Por esa razón, el rubro de la disponibilidad es algo que se sugiere con particular énfasis. Se debe considerar también la integración de pequeñas soluciones de software desarrolladas previamente. ¿Qué quiere decir esto? Este departamento nuevamente de sistemas puede ser que en algún momento haya hecho algunos programas o algunas pequeñas aplicaciones que solucionen pequeños problemas de la empresa. ¿Se acuerdan que en el ejemplo que vimos, pues hablábamos de un sistema de detección de huella digital? Entonces el área de sistemas que estaba trabajando en esa escuela o en ese centro de educación, pues ya había desarrollado una base de datos que les mostré, que contiene todo el catálogo de los libros que contiene la biblioteca, y además tenían otra base de datos con datos de los usuarios, y estos datos tenían además fotos. Bueno, pues estas son las pequeñas aplicaciones que les menciono en ese momento, que puede ser que ya tengan alguna incidencia en los problemas que tengo en mi empresa y que basta pulirlas, basta hacerlas un poco más amigables o basta interlazarlas para poder hacer un sistema global o un sistema que me solucione todos los problemas de la empresa. Adicionalmente se debe tener una estimación. Esta estimación no tiene por qué ser muy detallada, una estimación superficial del costo de desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque todo implica un costo, y ese costo pues en principio puede ser que nosotros no lo estemos tomando en cuenta. Sin embargo, cuando ya estamos distrayendo, por ejemplo, a personas del departamento de sistemas y las estamos haciendo trabajar en un nuevo proyecto, el trabajo que normalmente desarrollan aquí pues va a ir disminuyendo por lógica consecuencia. Entonces se debe sopesar cuál es el costo que me va a representar dedicar gente de sistemas a otras labores, para que en mi devenir cotidiano de la empresa pues empiecen a caer algunas áreas. ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Y cuánto me costaría, en cambio, pues comprar un sistema ya hecho que se desarrolle por fuera de la empresa, que no me distraiga a estas personas que tienen ya ciertas actividades? Eso pues también tiene que ver con cómo está planificada la empresa y cuáles son esas actividades que tiene cada uno de los integrantes de la empresa. Por esa razón se habla del costo, se habla de una estimación costo-beneficio. Bien, vamos al siguiente paso. Vamos a borrar esta parte. Otro elemento que viene después de esta primera etapa es la determinación y requerimientos de lo que es el proyecto. Vamos ya a una siguiente etapa donde ya determinamos qué hardware, qué software podemos utilizar, qué personal podemos definir para que haga estas operaciones y cuánto nos va a costar esto. Esto ya es una estimación inicial, y la siguiente estimación es la planificación del proyecto. En este caso, el planificador del proyecto debe determinar lo más precisamente posible 4 elementos principales. Uno, ¿cuánto durará? Esto nuevamente se los repito, no es muy sencillo de definir, puesto que algunas de las aplicaciones, como en todos los casos de los sistemas informáticos, pues son algoritmos, son procesos estadísticos, matemáticos o de alguna manera programables, que puede ser que sean rápidamente desarrollados o puede ser que lleven un tiempo de desarrollo. Entonces, para definir el tiempo que durará el sistema, pues hay que aplicar algunas experiencias previas. No es posible determinar inmediatamente un proyecto en su duración si yo no conozco cuánto tardaron proyectos semejantes.
Entonces, cuando una empresa por primera vez decide emprender un proyecto, pues es muy importante llevar una especie de bitácora o una especie de anotación de cuánto tiempo me tardo en desarrollar este proyecto. Y puede ser que la empresa empiece a desarrollar pequeños proyectos y cuando tenga la necesidad de desarrollar un proyecto grande, pues ya tiene información suficiente de proyectos anteriores que le permitan estimar este evento. Entonces, la duración es un proceso algo complejo y va ligado con el siguiente punto. ¿Cuánto esfuerzo requerirá? ¿A qué nos referimos con el esfuerzo? Pues el esfuerzo es precisamente el proceso de desarrollar los algoritmos. No es lo mismo desarrollar un algoritmo de un proceso que ya conocemos bastante, por ejemplo, un proceso de una suma. Desarrollo el algoritmo para efectuar una suma y eso en cualquier libro lo puedo encontrar, en cualquier parte existe y lo puedo implantar rápidamente. Sin embargo, cuando ya me voy a un proceso más complejo, como en el caso del proyecto que les mostré, donde yo tengo que obtener la huella y tengo que aplicarle un filtro de una forma determinada, pues ese proceso es un proceso que jamás se había hecho en una empresa determinada, o que no se había hecho con las características que se requerían para la empresa que yo les mostré. Entonces esto requiere más esfuerzo, no solo tiempo, sino horas de estar leyendo y viendo aplicaciones que obviamente me van a consumir algo de tiempo y me van a consumir recursos. El siguiente elemento que debemos considerar es cuánta gente estará implicada en el proyecto. A veces yo puedo decir que si mi equipo de trabajo del área de sistemas son 3 personas, aquí está mi equipo de sistemas, y está compuesto por 3 personas, bueno, pues puedo decir, préstame una persona y dedícate a desarrollar este proyecto. Sin embargo, generalmente dentro de los equipos existen jerarquías. En estas jerarquías pues puede ser que haya un líder y 2 personas que colaboren con el líder, o puede ser que haya 2 personas muy brillantes colaborando entre sí y una persona más que les ayuda, o pudiera ser que en unos casos extraordinarios pues las 3 personas tengan el mismo nivel y que desarrollen las aplicaciones muy rápidamente. Sin embargo, esto ya es un equipo que ha estado resolviendo pequeños problemas de la empresa. Cuando yo voy a desarrollar un nuevo proyecto que requiero gente para acá, pues primero quito a una de las personas que ya formaba equipo con estos elementos y lo pongo a desarrollar alguna aplicación en este proceso. Y a menudo se da que cuando hay un elemento que nos atora, que nos detiene, pues esta persona tiene que venir a consultar a sus pares o a sus ayudantes o a sus jefes. Entonces, en realidad, cuando yo empiezo a dedicar a un solo elemento para que me desarrolle el sistema, en realidad, si el sistema es bastante complejo y no consideré todas las funciones que había aquí, pues puede ser que en realidad estamos usando 2 o hasta las 3 personas y eso me va a distraer de las labores normales que tengo en este departamento. Entonces, es una habilidad del gerente o del coordinador del equipo, pues detectar esa eventualidad y tratar de definir cuánta gente realmente va a participar. Por último, pues, ¿qué recursos se requieren de hardware y software? Ya hablamos de esto en un principio, pero en esta etapa ya vamos a definir más claramente qué hardware y qué software se va a ocupar. Obviamente, el departamento de sistemas siempre contará con equipos y esos equipos nuevamente tienen funciones ya determinadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos traemos un equipo para acá? Pues este departamento queda sin uno de los equipos y obviamente el mismo trabajo que desarrollaba se deberá cargar a los equipos que sobran. O bien, ¿qué tal si definimos adquirir un nuevo equipo? Un equipo con la potencia y la capacidad suficientes para que podamos desarrollar el proceso, el proyecto. Esta sería la parte más idónea, pero ¿qué cuesta ese equipo? ¿Cuánto tiempo lo voy a utilizar?
qué utilidad real me va a dar. Lo mismo si compro aplicaciones. Si este equipo viene con software, con algunas licencias, etcétera, etcétera. Una vez que lo utilice en el proyecto, pues esto me va a quedar como patrimonio para mi departamento de sistemas, por ejemplo. Entonces, ¿qué utilidad tendrá todo esto que yo adquirí para que se pueda crecer en este departamento de sistemas? A menudo en las empresas siempre es un requerimiento normal tratar de expandernos en esos departamentos y siempre va a haber requerimiento de equipos. Y software también, entonces aquí también quien desarrolla el sistema pues tiene que tener la habilidad de ver qué es lo que vamos a desarrollar o qué vamos a diseñar. Una vez que estoy de acuerdo con todo ese conjunto de procesos previos y una vez que ya tengo una planificación, que ya tengo una idea de cómo va a estar desarrollándose el proyecto, ya tengo una idea qué gente es la idónea, la capacitada para desarrollar el proyecto, tengo una idea qué hardware y qué software voy a utilizar y más o menos cuánto me va a costar, pues es momento de emprender la parte del diseño, el diseño lógico y el diseño físico. El diseño del sistema es un proceso complejo que involucra múltiples tareas y etapas. Con el fin de explicarlo en su forma sucinta se realizan en 4 etapas. Vamos a desglosar el diseño lógico y físico. Primero se diseñan los datos, después se diseña la arquitectura, después se diseña una interfaz y por último se diseñan los procedimientos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la mayoría de los sistemas de información que se manejan en las empresas y particularmente en cada aplicación que requiere el ser humano, pues se requiere trabajar con bases de datos. Ya habíamos visto en sesiones anteriores que un dato, a través de algún tipo de proceso, lo puedo convertir en información. A través de organizar ese dato, ordenarlo por fechas, ordenarlo por cuestiones estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la parte del diseño de los datos implica de qué manera yo puedo manejar estos datos en mi base de datos para que me proporcionen información. ¿Se acuerdan nuevamente del ejemplo? Por eso les puse el ejemplo para que podamos ver cada uno de los procesos. Imagínense que el sistema, como les dije, aproximadamente cuenta con 5,000 usuarios que ya estaban en una base de datos anterior. Ya estos usuarios ya tenían fotografía y tenían su expediente capturado. Pero ahora yo requiero que quede capturada también su huella digital. Entonces cada uno de estos rubros va a ser la huella digital de uno de estos usuarios. Entonces, ¿cómo se organizan los datos? En este caso, pues es muy específico. ¿Se acuerdan que cuando estamos hablando de las huellas adquiridas y las imágenes que proporcionan estas huellas en formato digital, pues hablábamos de un tamaño? ¿Qué tamaño de píxeles tiene esta huella? Tantos píxeles horizontales por tantos píxeles verticales. ¿Y cuántos niveles de gris? ¿Y cómo era el formato? Pues esa información es la que se requiere para esta base de datos. ¿Qué espacio físico en memoria va a ocupar cada uno de estos datos? ¿Y cómo lo voy a ir separando? ¿Se acuerdan que cada una de las informaciones pues tenía una serie de elementos que me identificaban dónde estaba cada uno de los píxeles que forman la imagen? Entonces la información de direcciones, la información de nivel de brillo, la información del número horizontal y número vertical se almacena en una especie de localidad de memoria. A esto se le conoce como el diseño de los datos.
debo yo determinar los espacios físicos y cómo estos datos se deben de interlazar con los elementos que ya existían para conformar una base de datos más robusta y posteriormente alimentar la siguiente parte del sistema, que es el diseño arquitectónico. Ahora sí ya contamos con los datos y ahora cómo se construye todo el proceso. En el caso del ejemplo nuevamente, pues tomamos un dato cualquiera. Ese dato se obtiene de un usuario que entra a la biblioteca por el día de hoy, y ese dato que está dentro del escáner que ahora capturo, pues se va a comparar contra uno de cada 5,000 usuarios. ¿Cómo lo va a hacer? Ese es el diseño de la arquitectura. Cómo accede a la base de datos, cómo trae datos de las memorias específicas, cuál es el algoritmo de comparación, qué distancia entre dato y dato me es adecuada, porque a veces también en el ejemplo veíamos que la huella puede estar medio girada, puede estar un poco mal tomada, etcétera, etcétera. Eso se puede ir corrigiendo a través de algunos procesos determinados. Entonces, si la huella es adecuada, ya la dejamos en nuestra base de datos y la comparamos con lo que ya tenemos existente. Si la comparación es satisfactoria, yo digo que está bien el proceso y paso a la siguiente etapa. Si no, pues me tengo que regresar. Ese diseño de cómo se hace la comparación y todo el proceso, pues es prácticamente el diseño arquitectónico. Cómo es que se genera todo este reconocimiento y esta labor de búsqueda de las huellas. Una vez que se solventa este proceso, se empieza a diseñar el interfaz. ¿Qué es el interfaz? El interfaz es cómo se comunica el programa con el usuario del mismo. Cómo el programa me va a decir que la información es válida o no. Y esa interfaz, pues generalmente, es una interfaz de tipo gráfico. Por eso se le llama Graphic Interface. Es como en pantalla nos damos cuenta de lo que está pasando dentro de nuestro sistema. Este diseño pues puede ser muy variable y aquí tiene que ver con las habilidades de cada uno de los diseñadores del software. Puede ser que de entrada cuando yo vea la huella pues me la amplifique y me la ponga toda en el escritorio y después me pueda decir un letrero procesando la información, persona identificada, a la hora de identificar la que me muestra la foto y la matrícula del estudiante, etcétera, etcétera. Eso se puede diseñar de muchas maneras y depende pues principalmente de los requerimientos del cliente, que es la empresa. ¿Cómo quiero yo que se presente esa interfaz? ¿Cómo quiero yo que se vea dentro de la pantalla? Y ustedes, cuando ya han visto diferentes programas, pues habrán notado que las interfaces son muy variadas. Cuando nosotros ponemos a funcionar un programa, pues cada programa trae una interfaz muy particular. Una vez que la interfaz está diseñada, pues se empiezan a diseñar los procedimientos. Esto es, qué va primero, qué va después, qué va posteriormente. El procedimiento, en el caso del ejemplo que les mostré, es el usuario llega, toma un libro de la gaveta, ese libro de la gaveta se escanea con aquí va a estar la máquina, con un pequeño escáner, y ese escáner lo que hace es leer el código de barras. Entonces, ¿qué hacemos? Llega el usuario, me muestra el libro con el código de barras, el sistema lee el código de barras, sabe a qué libro se refiere, sabe en qué estantería está, cuántos libros hay en préstamo, si este libro se puede prestar o no se puede prestar, cuántos días se puede prestar, etcétera, etcétera. Después el usuario pone su huella digital y la huella digital me dice que el usuario es un usuario de los que están aquí registrados, que tiene derecho a pedir un libro, 2 libros o 3 libros, que lo puede pedir por 5 días, etcétera, etcétera. Y todo el proceso pues se liga dentro del sistema. A esto se le nombra el diseño de procedimientos. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué pasa si falla? ¿Qué pasa si hay un evento no esperado? Por ejemplo, que se vaya la energía eléctrica. ¿Cómo quedan los datos?
o cada cuándo se respaldan los datos, etcétera, etcétera. Todo ese proceso pues es el diseño de procedimientos. Entonces, bueno, aquí como haciendo un resumen, el diseño de los datos consiste en la integración de los datos de entrada del sistema a bases de datos concretas que, operadas de acuerdo a los requerimientos de la empresa, se convertirán en información. Es lo que les acabo de explicar aquí. Cómo estos datos, procesados adecuadamente, se vuelven información. El diseño arquitectónico define la relación entre cada uno de los elementos estructurales del programa de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Cómo todo este proceso se va a comunicar para que me dé un resultado esperado por la empresa. El diseño de la interfaz describe cómo se comunica el software consigo mismo, con los sistemas que operan junto con él y con los operadores y usuarios que lo emplean. Esto es el que va a ver el equipo. En esta etapa se diseñan las presentaciones gráficas para la entrada y salida de datos. Como ya les expliqué, son las interfaces gráficas de pantalla. El diseño de procedimientos transforma elementos estructurales de la arquitectura del programa. La importancia del diseño del software se puede definir en una sola palabra: la calidad. Si yo hago un proceso adecuado, si yo diseño los procesos adecuados, pues el programa que hay aquí no va a tener fallas. Cuando yo me encuentro programas que periódicamente se encuentran con situaciones no esperadas, pues es obvio que no tuvieron la calidad suficiente. Esa es la razón por la cual en el mercado existen tal cantidad de programas para solucionar una misma característica. Quizá en algún momento, cuando ustedes se enteraron de la computación, si ya tienen cierto tiempo trabajando con programas, se habrán percatado de dos programas que procesaban textos. Por ejemplo, Word y, por ejemplo, WordPerfect. Eran dos programas que competían, pero el programa de Word empezó a hacer las cosas con más calidad, empezó a solucionar muchos problemas, mientras que WordPerfect tenía muchas deficiencias y algunos usuarios optaron por tomarlo como un programa de menos calidad. Obviamente también tiene que ver con cómo se inserte como un estándar en el mercado. Bien, el diseño del proyecto, si tiene calidad, pues obviamente va a tener menos errores, y esos errores nos cuestan menos dinero y menos tiempo. Dentro del diseño es donde se fomenta la calidad del proyecto. Cuando yo diseño, cuando yo estoy en esta etapa, pues es donde tengo que hacer muchas pruebas que quizá no sean lógicas, o pruebas que se nos ocurran como una lluvia de ideas, para definir con mayor precisión los elementos de calidad. Y finalmente el diseño es la única manera de materializar con precisión los requerimientos del cliente. Si nosotros sabemos interpretar los requerimientos del cliente, a través del diseño se va a notar que realmente lo que el cliente me pidió está siendo satisfecho. Bien, vienen algunas tareas asociadas con la implantación. La implantación del sistema pues ya es su puesta en marcha. Ya que consideramos todos los elementos en el diseño, ya que le hicimos todas las pruebas exhaustivas, ya que hicimos toda la retroalimentación necesaria, pues es en este momento que se implanta el sistema. Y la implantación del sistema es la parte en que se pone a funcionar en la empresa y se pone a prueba para corregir posibles fallas y mejorar las aplicaciones, de acuerdo a las sugerencias de los usuarios. Ahora sí lo vamos a poner a funcionar con usuarios verdaderos y en un entorno que es el entorno normal de trabajo. Y entonces aquí podemos considerar tres etapas en este proceso de implantación. Primero, evaluación y selección del hardware y el software. Segundo, las pruebas. Y tercero, la liberación. Cuando nosotros diseñamos el sistema, teníamos un tipo de hardware, un tipo de humanware, un tipo de software que nos permitía hacer el diseño. Por ejemplo, para hacer interfaces gráficas, pues tenemos que usar algún tipo de software que me haga la interfaz gráfica, etcétera, etcétera. Ese equipo que usamos para allá no es necesariamente el equipo donde finalmente se va a poner a funcionar el software. Quizá en las terminales que hay en la biblioteca
la aplicación que yo desarrollé pues corre perfectamente. Por lo tanto, no tenemos que comprar un software muy caro ni un hardware muy elevado. A esto se refiere la determinación del hardware y el software. Entonces yo coloco mi nuevo sistema, en alguna plataforma que ya tiene hardware y software y la pongo a funcionar. ¿Cómo la pongo a funcionar? Pues hago pruebas piloto. Esas pruebas piloto pues me hacen una función como se desarrolla en forma normal dentro de los procesos de la empresa. Una vez que esas pruebas, tal como ya las estoy haciendo y poniéndolo a correr varias veces, una vez que sean efectivas, pues procedo a liberar el sistema. ¿Qué es liberar el sistema? Pues es el proceso de ya entregarlo y ponerlo a funcionar. Entonces, nuevamente aquí les describo cada uno de estos pasos. La evaluación y selección del hardware y el software consiste en la elección de los componentes o equipos en que se prueba el sistema y el software de respaldo asociado. Se debe seleccionar también el personal que pondrá a prueba inicialmente el sistema. En este caso, en este proceso, pues se recomienda que el personal sea quien va a estarlo utilizando constantemente. Y ese es el personal que tiene más experiencia dentro de esa área y el que me puede dar mejor referencia de si hubo errores, si hubo algún problema. Entonces, de preferencia, quien está más relacionado con los requerimientos que dieron origen al sistema y su operación en condiciones reales es quien me va a dar más información. Si es el bibliotecario, si es la persona que entrega los libros, pues es mucho más rico el proceso. Como ya les dije, las pruebas consisten en la operación del sistema en funciones reales, de manera que proporciona información sobre su forma de operar, posibles errores o detalles no considerados en el diseño original, y en general a todo este proceso se le llama en inglés debug o en español depuración. Este proceso es fundamental para que procedamos a liberar una aplicación. Si ya lo sometimos a todas las pruebas posibles y estas han sido exitosas, pues es obvio que ya puedo liberar el sistema. Sin embargo, podría ser que lo ponga a funcionar en un periodo determinado y durante 2 o 3 meses no me proporciona fallas. Pudiera ser que en algún momento se acumulara algún proceso o de pronto surgiera algo que no estaba considerado que me proporciona una falla. Por eso se considera una etapa más avanzada que les voy a mostrar en un momento dado. Por lo pronto, a esta primera parte de etapas donde todas las posibles pruebas se realizan y se depuran, se le conoce como pruebas, y una vez que todas estas pruebas se solventan, se procede a liberar el sistema. La liberación consiste en la entrega total del sistema para su operación en las funciones para que fue creado. Cuando se libera un sistema, se complementa con la información técnica que le dio origen, los manuales de operación, y se debe establecer un programa de capacitación para los usuarios del mismo. Esto es, se libera el sistema, se proporciona toda la información escrita de cómo se va a manejar el sistema, y se tiene que llamar a los operarios del mismo para que lo puedan utilizar óptimamente. Inclusive se le tiene que dar tácticas de qué hacer cuando ocurre algún problema, o inclusive cómo avisar que estos problemas ocurrieron y proceder a una forma más fácil de solucionarlos. Por último, pues ya que está entregado el sistema, ya que está listo para funcionar, viene la parte de la integración. Este elemento pues ya es una etapa superior. Imagínense que ya tenemos un sistema que funcionó bien, y como me funcionó bien, pues ya hasta lo publicito, lo muestro entre mis amistades, y entonces cuando surge otra necesidad dentro del sistema, dentro de la empresa, pues puedo crear un nuevo sistema que también, de acuerdo a la experiencia del anterior, me funcione. Y quizá después ya me aviente a crear nuevos sistemas y al final de un tiempo determinado pues ya tenga varios sistemas operando específicamente. Pues ahí viene un proceso donde ahora podría yo hacer una etapa mucho más elevada, que es la integración de mis sistemas. Inclusive estos sistemas no necesariamente son los que yo diseñé como empresa, sino pudiera ser que yo diseño un sistema y ese sistema ahora es capaz de interactuar con otros sistemas
que ya tenía yo en la empresa. Por ejemplo, en el caso de las empresas que usan contabilidad, pues podría ser aquí que tenemos un COI, o uno de nómina para NOI, o uno de SAE para control de actividades de la empresa. Estos sistemas que son independientes o que son de otro tipo de fabricante, pues pudiera ser que mi diseño tuviera la capacidad de interactuar con ellos, proporcionarle datos, proporcionar información, tal vez jalar información de alguno de ellos. A esto es lo que se le conoce como integración de sistemas. Entonces, aquí hay 4 posibilidades. Puede haber soluciones modulares, puede haber la escalabilidad, puede haber la integralidad y puede haber una etapa de estandarización. Entonces vamos a describir estas soluciones. La primera de ellas, que es la solución modular, es una solución donde en ese esquema es una aplicación integrada de diferentes sistemas de información. Estos sistemas comparten información mediante procedimientos establecidos en el diseño modular. Estos son los procedimientos. Y esos procedimientos implican la forma en que se comunican las aplicaciones. Por ejemplo, ya les había mencionado la conocida suite de programas Haspel, que pueden compartir entre ellos información. Por ejemplo, yo puedo generar en COI alguna serie de pólizas, y estas pólizas las puedo pasar a NOI, y la NOI me puede dar alguna nómina hecha y regresarla a COI o pasarla a SAE, etcétera, etcétera. Eso sería una solución modular, y pues el fabricante de Haspel pues nos las plantea con este esquemita que ustedes están viendo. Aquí hay varios productos de Haspel que se comunican entre sí y que son capaces de intercambiar información. La escalabilidad es otro proceso distinto. En la escalabilidad no estamos hablando de la misma línea, sino estamos hablando del envejecimiento de los productos. ¿Qué pasa cuando se desarrolla una aplicación? Pues esta aplicación puede ser que cumpla este tipo de funciones, y esas funciones las desarrolla bien. Pero ¿qué tal si de pronto las funciones crecen o se modifican, se modernizan, etcétera, etcétera? Llega un momento que este sistema resulta obsoleto. Entonces tenemos que migrar a otra versión. Esta versión fue la 1.0 y tendríamos que migrar a la versión 2.0. La migración tiene que contemplar un esquema de compatibilidad. Lo que hay en este sistema debe ser compatible con lo que había en el sistema anterior, para que yo pueda escalarlo. Ese es el concepto de escalabilidad. Y entonces, describiéndolo sucintamente, es la posibilidad de cambiar de versión de sistema, sin afectar los datos y la información del sistema actual. El proceso puede desarrollarse mediante una migración transparente, y puede nuevamente citarse la suite Haspel o la suite Office, que ofrecen compatibilidad entre versiones. Si nosotros tenemos un Haspel 3.0 en la versión de COI, por ejemplo, pues debe poder migrarse a una versión 5.0. Lo mismo pasa en Office, por ejemplo, en Word. Yo puedo tener mis archivos en versión 2003 y debe tener la capacidad de pasarme mis archivos a la versión 2007, como todos lo han utilizado en algún momento. Entonces, ustedes habrán visto que los programas se anuncian de esta manera. Estos programas se pueden escalar. Este es un ejemplo de varias versiones de COI, de SAE, o de Word, o de la suite Office. Y estas son escalables. Pueden transportarse los datos de una versión a otra, para que cuando yo adquiera un nuevo sistema, pues no tenga que gastar completamente el nuevo sistema, sino que pueda migrar algunas partes que ya se construyeron con otros programas. En el caso de la integralidad, es el uso de diferentes sistemas aplicados como una solución integral. Este tipo de soluciones es común en corporaciones con aplicaciones grandes o con un gran número de procesos. Por ejemplo, algunas suites de aplicaciones ofrecidas por Oracle. Oracle es una empresa que ofrece una fusión de diferentes aplicaciones para empresas, y estas pueden ser desde soluciones en bases de datos, desde manejo de estructuras ya muy complejas, y todas estas comunicándose entre sí. Esta es una suite
mucho más compleja, que no solo llevaría una parte de la empresa, sino que podría llevar completamente todas las operaciones. Eso se usa, por ejemplo, en empresas que controlan telefonía celular o que controlan otros procesos muy complejos, como bases de datos de bancos, etcétera, etcétera. Aquí hay algunos ejemplos en database, o en middleware, o en aplicaciones, o inclusive para industrias. Y, por último, la etapa que todo fabricante de software pretende alcanzar, que es la etapa de estandarización. La etapa de estandarización es cuando todo mundo usa el producto como un estándar. Para poder hacer cualquier cosa, se tiene que referir a ese estándar, tiene que hacerlo de acuerdo a ese estándar. Es la etapa más alta de un sistema de información que ha demostrado su efectividad en la operación para la que fue diseñado, de tal forma que se usa universalmente en todos los sistemas semejantes. Y estos sistemas deben seguir las directrices indicadas por el sistema estándar. Bueno, pues por ejemplo, en el caso de nosotros, que estamos amarrados a alguna compañía desde hace más de 20, 25 años, es una sola compañía que domina globalmente el uso de los sistemas operativos, y aquí la reconocen ustedes. Es Windows desde su versión 3.1 hasta la versión Windows XP o Windows Vista, o ahora la que está en desarrollo, que es Windows 7. De manera que, pues este sería el proceso más ansiado por una empresa que fabrica software. En el caso de sus empresas, si ustedes deciden desarrollar sistemas informáticos, pues es muy importante hacer una reflexión sobre estos pasos que estamos viendo y definir si realmente podemos diseñar un sistema o quizá decidamos comprarlo. Es muy importante también para cada una de las empresas detectar cuáles son sus reales necesidades y de qué forma éstas se pueden solventar a través del uso de sistemas de información. Por medio de esta asignatura, pues lo que tratamos de darles es un panorama general de toda la tecnología que existe en el caso de estos sistemas de información, y pues obviamente es deseable que haya quedado lo mejor comprendido en este aspecto. Es importante también que realicen ustedes las tareas que les dejamos, las asignaturas que les estamos proporcionando mediante la red, y si ustedes tuvieran alguna duda, pues comuníquense con nosotros. Para efectos de entendimiento es probable que ustedes quieran recorrer este video una y otra vez o recorrer las presentaciones. Eso también está a su disponibilidad y lo pueden hacer en cualquier momento. Por ahora les agradezco su estancia en esta asignatura y los espero en otras futuras. Muchas gracias.